Historia de los discos rígidos, discos duros /diagonal HDD. Calendario 1956, el nacimiento, IBM 350 RAMAC. El primer disco rígido de la historia fue presentado por IBM el 10 de septiembre de 1956, diseñado por el ingeniero Van Johnson por encargo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Se llamaba IBM 350 RAMAC, Random Access Method of Accounting and Control. Capacidad, 5 MB, 5 millones de caracteres. Componentes, 50 platos de aluminio de 61 centímetros, 24 pulgadas, de diámetro. Velocidad, 1.200 revoluciones por minuto. Peso, más de 1 tonelada. Tamaño, aproximadamente 1,5 metros de ancho, parecido a un refrigerador grande. Costo, equivalente a $10.000 por cada MB. Velocidad de transferencia, 8,8 kbps. A diferencia de las cintas magnéticas, acceso secuencial, permitía acceso aleatorio directo, cualquier dato en milisegundos. Flechas antihorarias década de 1960, discos extraíbles y mayor capacidad. 1961, IBM desarrolla los cabezales de lectura /diagonal escritura que flotan sobre una capa de aire, sin tocar la superficie. Esto redujo enormemente el desgaste y permitió mayor velocidad y densidad. 1963, IBM 1311, primeros paquetes de discos intercambiables, de 2,6 MB. Los discos ya no quedaban fijos en la unidad. Los discos rígidos reemplazaron progresivamente a las cintas magnéticas como almacenamiento principal en grandes sistemas. Marca de verificación gruesa blanca 1973, el diseño moderno, IBM 3340 Winchester. Un hito fundamental. IBM lanzó el modelo 3340, apodado Winchester, que estableció la arquitectura que usamos hoy. Diseño sellado y hermético, los platos y cabezas quedan en una cámara cerrada y filtrada, evitando polvo. Cabezales más pequeños que aterrizan al apagarse y flotan al girar. Capacidad de 30 MB por unidad, platos más pequeños, 14 pulgadas, velocidad de 3.600 revoluciones por minuto. Redujo costos y tamaño drásticamente. Todos los discos duros modernos descienden de este diseño. Computadora 1980, llegada a la computadora personal. 1980, Seagate ST506, el primer disco duro para microcomputadoras. Capacidad de 5 MB, formato de 5,25 pulgadas, precio 1.500 USD. Entró en los primeros IBM PC. A partir de aquí se estandarizan los tamaños, 5,25 3,5 2,5. Para portátiles, y más tarde 1,8. Surgen los primeros estándares de conexión, ST506, luego ID /diagonal ATA, y más tarde SATA. Cohete 1990, el salto de densidad, magnetorresistencia gigante. En 1988, el alemán Peter Grunberg y el francés Albert Fert descubrieron el efecto de magnetorresistencia gigante, Premio Nobel de Física 2007. Esto permitió fabricar cabezales muchísimo más sensibles, capaces de leer campos magnéticos diminutos. Gracias a este descubrimiento, la densidad de almacenamiento creció un 60% anual durante la década de 1990. Las capacidades pasaron de megabytes a gigabytes, y los precios cayeron de forma espectacular. Gráfica con tendencia a la alza 2000, 2009 gigabytes, terabytes y velocidades. 2002. Primeros discos de 250 GB. 2003. Seagate lanza el primer disco de 2,5 pulgadas de 100 GB. 2006. Primer disco de 500 GB. 2007. Hitachi presenta el primer disco de 1 TB, precio 400 USD. Las velocidades pasaron de 3.6005.4007.200 revoluciones por minuto, estándar actual de escritorio, y hasta 10.000 /diagonal 15.000 revoluciones por minuto para servidores. Se generalizan las interfaces SATA, reemplazando a IDE y SAS para servidores. Símbolo de alto voltaje 2010 en adelante, el auge del terabyte y la llegada del SSD.
Las capacidades crecen hasta 20 terabytes y más en un solo disco de 3,5 pulgadas. 2020-2026. Aparecen tecnologías como PMR, grabación perpendicular, SMR, grabación por apilamiento, y tecnologías de helio en el interior para permitir más platos. Pero la verdadera revolución es el SSD, unidad de estado sólido sin partes móviles, miles de veces más rápido, más resistente y silencioso. Desde 2015 el SSD desplaza rápidamente al HDD en equipos de consumo, aunque el HDD sigue siendo insuperable en costo por TB para almacenamiento masivo, servidores y archivos fríos. Interfaces modernas, NVMe sobre PCIe, que multiplica por octubre de 20 la velocidad de SATA. Gráfica de barras resumen cronológico simplificado. Tabla. Año modelo barra diagonal hito capacidad dato destacado. 1956 IBM 350 RAMAC 5 MB primer disco rígido del mundo, pesa 1 tonelada. 1963 IBM 1311 2,6 MB discos intercambiables. 1973 IBM 3340 Winchester 30 MB diseño sellado, arquitectura moderna. 1980 Seagate ST 506 5 MB primer disco para PC. 1997, 10 GB magnetoresistencia gigante aplicada. 2007 Hitachi Deskstar 7K 1001 TB primer disco de 1 TB. 2020-2026 discos HDD modernos hasta 26 TB grabación magnética avanzada, helio. Actualidad SSD NVMe hasta 8 TB y en consumo sin partes móviles. Foco en síntesis. En 70 años pasamos de archivador, un aparato que ocupaba una habitación entera, pesaba 1 tonelada y guardaba 5 MB, unas pocas fotos. Paquete a un disco del tamaño de una tarjeta de crédito que guarda más de 20 terabytes, es decir, caben 4 millones de RAMAC en un solo dispositivo. El HDD fue el rey del almacenamiento durante 6 décadas. Hoy convive con el SSD, que lo supera en velocidad pero aún no iguala su bajo costo por gran capacidad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.